Sí, en el versículo 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Entonces, hay engaño en el corazón de los que piensan el mal. Y yo pensaba en este momento, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado o hemos sido a lo mejor participantes de esta situación que a veces queremos un consejo? Queremos un consejo y vamos con una persona, pero no nos dijo el consejo que queríamos oír, ¿verdad? Y vamos con otra persona y que nos dé el consejo, pero tampoco es el consejo que queríamos escuchar. Hasta que llegamos a la persona, a otra persona que nos dé el consejo que queríamos oír. Pero resulta que ese consejo que tú querías oír no era el correcto, sino que era un consejo equivocado, era un consejo de engaño, ¿verdad? Como pensaba en el consejo que, pues, de Adán y Eva, ¿verdad? En ese engaño que el enemigo hizo a sus vidas. Quizá Eva no sabemos cuánto tiempo estuvo observando ese árbol, ¿verdad? Porque el pecado no fue de un momento a otro, sino que fue, el pecado se mira y se va haciendo como un pensamiento, será bueno, será malo, lo ponemos en nuestro corazón, se va poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, hasta que se lleva a la luz, hasta que se practica el pecado. Entonces, Eva, pues, al estar en ese momento observando ese árbol, yo creo que tenía pláticas, ¿verdad?, con esta serpiente, seduciéndola al engaño, ¿verdad? Ella había oído una palabra, un buen consejo: no comas de ese árbol, porque ciertamente el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Entonces, es más, ni lo toques siquiera. Entonces, ella escuchaba ese consejo, pero llegó un momento que ese consejo no era correcto para ella. Empezó como a tenerlo en poco el consejo. Entonces quiso a lo mejor deleitarse en ese árbol, pero quería escuchar un consejo, ¿verdad?, que se acoplara a sus propias necesidades, a lo que ella quería hacer. Decir, pues lo puedo comer, quiero que alguien me diga que lo puedo comer. Y la serpiente le dice, puedes comer de ese árbol. ¿Y qué hizo ella? Comió, ¿verdad? Y fue una palabra de engaño, una palabra que la llevó a cometer ese pecado que separó al ser humano de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en este versículo, nos habla acerca del engaño. No sé, ¿a usted le ha tocado pasar esto de lo que yo les decía hace un momento? De que a veces queremos escuchar un consejo, pasamos por situaciones o queremos hacer algo, pero sabemos que a lo mejor si voy con la hermana Viviana me va a decir, no, hermana, está mal, ¿verdad? Y decimos, híjole, no. Bueno, pues voy a ver qué me dice, pero te dice que estás mal. Bueno, voy con la hermana Pati, a ver qué me dice. Y a lo mejor la hermana Pati te dice no. Y así buscamos, ¿verdad? Hasta que encontramos un consejo que se acomode a nuestras necesidades, a lo que nosotros ya tenemos planeado, pero solamente queremos que alguien nos dé el consejo aparentemente correcto, pero hacemos mal. ¿Te ha tocado, Ara? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado cuando has escuchado estos consejos? Te va mal, ¿verdad? Alguien te dé la razón. Entonces, se fija que aquí dice que a veces nos vamos a encontrar con personas que en su vida es el engaño. Su vida es el engaño y no nos va a dar consejos correctos. No nos va a dar consejos correctos. Dice, porque solamente sus consejos son para mal. Aunque pareciera que lo que nosotros estamos necesitando en ese momento es lo que ellos nos dijeron, ¿no? Y decimos, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Y decimos, está bien, porque es lo que anhela nuestro corazón, pero no lo compara conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces fue lo que yo les decía, lo que le pasó a Eva, ¿verdad? Y viene con Adán también y le da el consejo. Él le dice, no, es que Dios nos dijo que no comiéramos. Y ella que le dice, pues no, o sea, yo lo comí y no me pasó nada. Y él lo come. Entonces,
nos vamos a encontrar a veces con gente que nos va a dar un mal consejo, que en sus palabras no hay verdad, sino solamente engaño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Como lo mencionaba Viviana hace un momento, necesitamos la palabra, incluso hacia una dinámica, ¿no? Pequeñita. Necesitamos conocer la palabra para que nosotros sepamos cómo defendernos ante los consejos equivocados. Porque ciertamente en nuestro corazón hay ese deseo de quererlo hacer, ese consejo de quererle decir a la persona esto, de querer hacer esta situación dentro de la casa, dentro del hogar, o contestar así o hacer así, ¿verdad? Y que queremos que alguien nos aliente. Hay personas, por ejemplo, que viven sin Dios. He escuchado que le dicen en ocasiones, bueno, pues hazle tú lo mismo, no pasa nada. Entonces las personas dicen, sí, ¿verdad? Como que ese consejo les alienta en el momento, pero vienen a vivir una vida de frustración después, porque lo hicieron y quizá están peor, porque ahora tienen esa situación de decir, ¿y si se entera mi esposo, si se entera mi familia, si se enteran mis hijos? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, quiere decir que hay personas a tu alrededor y a mi alrededor que siempre están viviendo en el engaño, en su manera de aconsejar es mentirosa. Su manera de decirnos las cosas es solamente pensar en el mal para ti, en el mal para los que están a nuestro alrededor, dar un mal consejo. ¿Para qué llegas temprano a tu casa? ¿Para qué llegas temprano? Pues vente con nosotros. Más los viernes, ¿no? Todos los que trabajamos en algún tiempo en una oficina, eso era lo de los viernes. Salir los viernes, irte ¿cómo se puede decir? De fiesta después de la oficina, ¿verdad? Y muchos decíamos, no, pues es que tengo que ver a mis hijos, tengo que llegar a hacer esto. Tú vente, no seas amargado, no seas amargada. Y entonces, ¿qué pasaba? Nos estaban dando un consejo que alentaba nuestra vida en el momento y nos llenaba de mal. A final de cuentas, su consejo es para mal, ¿verdad? Entonces, en este versículo nos habla de tener el cuidado de esas personas que viven siempre en el engaño. Tengamos cuidado. Ciertamente nos habla de engaño en cuestión también de nosotros, de saber dar un buen consejo, ¿verdad? Porque también podemos engañar a las personas y decirles, sí, te va a ir bien, tú échale ganas. Cuando tú sabes que por dentro el consejo que tú estás dando está mal, es equivocado. Pero como tú quieres, ¿verdad? O que te vas a enfrentar a veces con gente que lo hace con alevosía y ventaja para que te vaya mal, para que tengas problemas, ¿verdad? Para que sufras. O sea, hay gente que dice, bueno, si yo no soy feliz, pues tampoco la gente. Me ha tocado hablar con gente así, pues si yo no soy feliz, pues tampoco la gente. Entonces, como llena su vida de amargura, de dolor, de resentimiento, entonces cuando se enfrentan a dar consejos, los dan desde la amargura de su corazón, desde la amargura, el coraje o lo que ha vivido. Entonces da el consejo. Y cuando la persona está pasando por esos procesos, pues es fácil ser engañada. Entonces viven una vida o tienen esa situación de caer en situaciones de engaño. Entonces la persona que no teme a Dios por lo regular, siempre te va a dar un mal consejo. Siempre. Por eso habla que el engaño está en el corazón de los que piensan el mal. Una persona no te va a decir no lo hagas, una persona que no teme a Dios no te va a decir no lo hagas, no vivas así, llega temprano a tu casa, haz esto. Esa persona siempre te va a decir todo lo contrario a la palabra de Dios, porque en su corazón siempre está hacer el mal, siempre está el hablar engaño, el hablar mentira. El engaño es mentira, es siempre seducir las vidas para que siempre estén viviendo en situaciones difíciles. Entonces, dice dice, pero alegría en los que piensan en el bien. Ajá. El que yo pueda darle un consejo a alguno de ustedes o que alguien me pueda dar un consejo conforme a la palabra de Dios, para mí es satisfactorio. El poder saber que puedo ayudar a muchos de ustedes a hacer lo correcto,
A veces el hacer lo correcto para muchos no es fácil. Y a lo mejor en el momento piensen que los consejos buenos parecen malos, ¿verdad? Como hoy vemos que muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces a veces podemos pensar que el consejo que me está dando, decir, bueno, pues no contestes, vamos a suponer, ¿no? Y que digan, ¿pero por qué? Porque sin leña se apaga el fuego, ¿no? Y si ese está siendo tu problema. Entonces, quiere decir que nosotros los que tememos a Dios, siempre tenemos que estar dando consejo conforme a la palabra de Dios. Y eso trae bien para nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando tú das un buen consejo, Ara, y se lo diste a alguna persona, y después viene a ti y te dice, gracias por el consejo, me sirvió? ¿Qué sientes? Pues da paz a tu corazón, da alegría y da pues esa satisfacción de saber que lo que le dijiste le funcionó. Le funcionó. Entonces, ¿qué trae a mi corazón? Gozo, paz, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí, que alegría en los que piensan en el bien. O sea, no piensan en causarte un mal. Hay personas que se van a acercar a ti para causarte un mal, pero va a haber personas que nos vamos a acercar a ti para causarte un bien, para que tu vida sea diferente, para que tengas éxito, para que tu vida sea diferente. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas aceptaron ese consejo y se acercan, o simplemente a veces no se acercan, pero tú ves que su vida está dando un fruto, eso trae alegría a tu corazón, eso trae bendición a tu corazón, eso dice, qué bueno. Entonces, el Señor nos llama a que nosotros seamos gente que trate de poner paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que tratamos de poner paz y no guerra. Esa gente que siempre está dando un buen consejo, aunque pareciera que es algo duro, pero siempre trae un fruto, ¿verdad? Porque en el momento cuando tú das un consejo, a veces no es el mejor consejo que tú quieres oír. No es lo que tú quieres oír, pero a final de cuentas, aunque pareciera duro, va a traer bendición a tu vida. Entonces dice, bienaventurados son los pacificadores, aquellos que queremos darle a través del consejo, a través de la palabra, para que vivan en paz, para que puedan estar en paz con los hombres, porque dice que en cuanto dependa de nosotros, tratar de estar en paz con todos los hombres. Entonces, si tú das un consejo de poner paz dentro de la familia, dentro de los matrimonios, y dices tú, ¿qué crees que sí me funcionó? Gracias por tu consejo, eso trae bendición. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que nosotros tenemos que aprender a dar un consejo conforme a la verdad, por muy difícil que sea, ¿verdad? Y esto va a traer bendición a nuestra vida. Porque como decían hace un momento, a veces hoy en día se ha acostumbrado a dar un mensaje muy light, ¿verdad? Un mensaje que todo está próspero, que todo te va a ir bien, pero la gente se está perdiendo porque no le hablan de pecado, porque no lo confrontan a vivir una vida en santidad, porque la palabra de Dios nos dice ser santos porque yo soy santo. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Hoy le dice, no importa que vivas allá afuera y hagas lo que quieras, al final de cuentas la salvación no se pierde. Entonces, hoy estamos viendo que dentro de las iglesias se está viviendo un evangelio muy light y se le está dando un consejo muy equivocado, ¿verdad? Porque la gente está ávida de querer escuchar esos consejos, de decir, entonces puedo estar en el mundo y puedo hacer esto, pues está bien, entonces aquí me quedo. Pero cuando se confrontan con la verdad, ¿verdad? Dicen, no. Ahí no hay esa libertad de la que yo quisiera. Entonces, hay muchas iglesias hoy en día que estamos viendo que no se habla conforme a la verdad, solamente un evangelio muy ligero que no los confronta, y están llenas las iglesias. No quiero decir que todas ellas, hay muchas iglesias en las que son llenas y se les confronta y se les enseña a vivir en la rectitud y en la santidad de Dios. Están dando un buen consejo, pero hay iglesias que no, ¿verdad? Pero hay iglesias pequeñas
que se les habla, ¿verdad? Y hay veces que por eso están vacías. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados con la verdad, quieren vivir en el engaño, en la mentira. Entonces Dios nos habla que debemos de ser gente que produzca, que en su propia vida sienta gozo y sienta el placer de poder ayudar, de poder decir, hable la palabra correcta, ¿verdad? El mensaje correcto. Pero engaño hay para toda aquella gente que piensa siempre en el mal. Entonces siempre tengamos cuidado con qué gente pides tú el consejo, ¿verdad? Porque te vas a encontrar con gente que no te va a dar un buen consejo, te va a llevar a mal. Entonces, sí, busquemos, si ya fuiste con 2, 3 personas y te dijeron lo mismo, medita en ese consejo, ¿verdad? Porque a veces, como decíamos en un principio, queremos el consejo que se acomode a nuestro corazón, pero esto puede llevarnos a la ruina, como llevó a Adán y a Eva a estar separados de la presencia de Dios por escuchar un mal consejo. Amén. Bueno, pues esta es la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la mentira hasta que las papas nos salgan crujientes y buenas. Entonces, hasta que ya nuestra vida sea apartada de todo eso. Amén. Bueno, dice que el que refrena su boca, este es varón perfecto. Entonces, pues nos falta mucho. Entonces, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra y que el Señor haga viva la palabra en esta tarde. Padre, te agradecemos tu palabra en esta tarde. Gracias por amarnos, por darnos un buen consejo. Gracias porque tu palabra es un buen consejo. Son palabras de vida, palabras, Señor, que levantan, que fortalecen, que nos llevan a toda verdad. Gracias por enseñarnos que necesitamos buscar ese consejo de bien y no engaño, Señor. El que confía en el hombre no tendrá buen consejo, Señor, pero benditos los que confían en tu nombre, Jesús. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.